Vamos a saludar al doctor Radovan Sancevic. Él es médico cirujano, es especialista en cirugía mínima invasiva de la columna. Con él vamos a comenzar a hablar sobre la anatomía de la columna vertebral. Doctor, gracias por estar aquí. Vamos a empezar a definir un poco cómo está conformada nuestra columna vertebral, porque con el paso de los años empezamos a sentir quizás los embates de las malas posturas y empezamos a compartir información con otras personas. Eso debe ser una hernia discal. De esto vamos a hablar más adelante, pero vamos a empezar a saber cómo está conformada la columna vertebral, doctor. Buenos días, gracias por la invitación. La columna vertebral es, como se dice, pues, es la columna que sostiene al individuo de pie. Okay. De hecho, nosotros como especie Homo sapiens camina en dos pies. Okay. Es el único animal en la Tierra que camina en dos pies. Con lo cual, nosotros hemos podido diferenciar de los otros animales que podemos mirar al horizonte. Los monos miran hacia abajo. Ok, cierto. Entonces, gracias a modificaciones en la columna, nosotros estamos erectos. Por eso somos el Homo erectus. Y eso es, digamos, lo más importante para nosotros. Ahora, como la columna es lo más, digamos, importante, digamos, de nuestro cuerpo, ella tiene sus problemas porque todo gira alrededor de la columna. La columna tiene tres fragmentos importantes. La columna cervical, que sostiene la cabeza, la columna torácica, que está en el tórax como tal, y la columna lumbar, que es la parte final de la columna que se une con la cadera. Cada parte de la columna tiene una forma especial. La columna lumbar tiene una curva hacia adelante que es, aquí lo podemos ver, una curva que es hacia adelante. Ok. La columna torácica tiene una curva hacia atrás y la columna cervical hacia adelante. Y esas tres curvas es la que nos mantienen a nosotros alineados. Y cuando comenzamos a tener problemas de esas curvas, de esa alineación, bueno, comienzan nuestros problemas con la columna. ¿Cuáles son las patologías más recurrentes que se relacionan a la columna vertebral? Las que más quizás se repiten. Sí, si escogemos de las tres columnas, la cervical, ajá, la torácica y la lumbar es la que más se ha tenido que modificar para nosotros poder caminar en dos pies. Ajá. Y es la que soporta el peso del cuerpo, con lo cual nuestra columna lumbar es la que más problemas va a tener. Okay. Entre las patologías cervicales, o sea, primero es la lumbar en porcentaje. Sí, yo sí. te pudiera decir que nosotros vemos el 70% de las enfermedades son lumbares, el 25% cervicales y apenas un 5% las torácicas. Ok. Con respecto a la lumbar, ¿usualmente son hernias discales? En la columna lumbar, que es lo que podemos ver aquí, ajá, la columna lumbar está formada por vértebras, que son estos huesos que están aquí, y entre hueso y hueso están los discos, que son las almohadillas que permiten la movilidad entre las vértebras. Estas almohadillas son las que más frecuentemente se dan. Dentro del daño de las almohadillas, la más frecuente es la hernia discal. Ok, la más frecuente. La más frecuente. Ahora esto, ajá, pero, disculpa. No, ahora, no todo es hernia discal. Okay. Porque entonces todo el mundo dice que tengo una hernia discal. No, la hernia discal es una parte de los problemas. Hay muchísimos otros problemas. Entre esos, ¿cuáles son, doctor? Bueno, tú puedes tener enfermedades degenerativas del disco. Es decir, la hernia discal, ya lo vamos a explicar qué es, pero la enfermedad degenerativa del disco es que la almohadilla esta se va dañando con la edad. Y entonces te produce dolor, molestia, o sea, básicamente dolor. Puedes tener infecciones de los discos. Infecciones de los discos, eso se llaman disquitis. Disquitis. Eso es una patología probablemente de las enfermedades de columna, la que más duele es una infección del disco. Eso es horrible, es un paciente que no se puede ni mover del dolor. Y justamente, doctor, esto qué bueno que usted lo explica de esta manera, o sea, por lo menos esta infección de los discos, porque a veces el desconocimiento y estos dolores, me imagino, y usted por favor me corrige, si alguien con disquitis empieza con dolores
paulatinos, o sea, van en aumento, o automáticamente un día amanece con ese fuerte dolor. No, Porque a veces uno confunde, por el desconocimiento, que no es médico, yo digo, ay, me duele como por aquí, eso es una hernia discal, la postura de la computadora, y resulta que lo que pudiera estar es presentando una infección de los discos. Sí. La infección del disco es una enfermedad que comienza progresiva, o sea, no es que amanecí tirado. Ahora, me estás mencionando del dolor lumbar crónico. Hay una patología, que de hecho es la más frecuente de todas, que es la ruptura del anillo del disco. Y eso sí quisiera explicarlo. Sí, claro, porque cómo no. todas las personas van a tener por lo menos un dolor de esos en su vida. Okay. Y eso es demostrado. Yo quisiera rapidito mostrarles qué significa eso. Sí, claro, doctor. El disco está formado, o la almohadilla esta está formado por unos anillos de colágeno que están ubicados concéntricamente como la cebolla. A ver si usted puede dejar la figura ahí para que la cámara lo tome y la audiencia pueda entender un poquito. Entonces, estos anillos ¿sí? son de colágeno, son duros. Y adentro está la gelatina. Pero este anillito aquí, ellos a veces se fisuran un poquito, se rompen un poquito. Y eso sí es el dolor que tú me acabas de comentar, que es el dolor más agudo que uno tiene. Doctor, me agaché y me quedé tieso. Ok, sí, he escuchado muchos casos. Eso es muy frecuente, la consulta es muy frecuente. Entonces se produce eso porque ese anillito chiquitico se fisura un poquitico, pero el dolor es brutal. Pero les explico a los pacientes, y es interesante que la gente lo sepa, esto es un dolor que viene, pero es brutal, pero va a desaparecer rápido. Okay. Entonces son esos dolores que me duran 2, 3 días, puede ser hasta una semana, pero después desaparece. Es un dolor que a veces el paciente cuando viene a la consulta me dice, doctor, tuve un dolor que casi me parto en dos. Y yo le digo, tranquilo, no te preocupes, es una fisura. O sea, la gente como que no entiende mucho que es una cosa relativamente sencilla. No, porque cuando te dicen una ruptura, tú te impresionas. Claro, pero le digo a los pacientes, normalmente, en el 80% de los casos, esas rupturas son pequeñas. A veces ni siquiera las vemos en la resonancia magnética. Por supuesto, esas rupturas pueden ser grandes. Y si esa ruptura es grande, por ahí, entonces, se sale el disco. Se sale la gelatina. Ok. Cuando esa ruptura del anillo es grande y se sale la gelatina, esa gelatina toca esto amarillo que es el nervio. Y eso es una hernia discal. Ok. Más o menos así de una manera fácil lo puede explicar. Exacto. Ahora, cuando algún paciente llega con esa fisura que usted dice que se cura en 3, 4 días, como que se solda eso allí, eso queda allí. El mismo cuerpo lo arregla. Okay. Afortunadamente hoy en día tenemos procedimientos mínimos invasivos para soldar esa fisura. A veces esa fisura es como más grande. Y como la que explica ahí, ¿no? Sí, más o menos, pero sin la gelatina que se salió. Entonces, oye, la fisura es grande, oye, doctor, ahí quedas con un dolor medio fastidioso todo el tiempo y hay procedimientos que nos metemos con una microaguja y vamos quemando eso y lo vamos, digamos, solidificando. Okay. El cuerpo es perfecto, doctor, por lo que usted está explicando y la anatomía de nuestra columna vertebral también lo es, ¿no? Definitivamente. O sea, todo definitivamente tiene una explicación lógica, una explicación básica, pero lógica del por qué nos movemos de esta manera, por qué se nos presentan ciertas patologías en alguna área de nuestro cuerpo. Entonces, ¿cómo identificar, doctor, cuáles son los síntomas de este dolor cervical? Para que la audiencia empiece un poco a... En la parte cervical hay dos dolores, digamos, básicos. Es el dolor de cuello, o sea, doctor, me duele aquí. Entonces, el dolor de cuello, obviamente pueden ser muchas cosas, muy frecuentemente son dolores musculares, ¿ok? Y aparte del dolor de cuello, tienes el dolor, doctor, me duele el cuello, pero el dolor se me va hacia el brazo. Eso sí es una hernia discal cervical. Okay. Entonces, hay que definir si el dolor es solo el cuello o si el dolor se va hacia el brazo. Cuando el dolor se va hacia el brazo, es muy probable que sea un problema cervical. En los dolores cervicales hay muchas patologías, hay muchas enfermedades. No todo es la columna, también los músculos se enferman.
Entonces hay que ¿Y definir... por qué se enferma un músculo, doctor? Bueno, se enferman. Hay una enfermedad que es la fibromialgia, Ajá, sí, lo he que es una escuchado. enfermedad, digamos, que se está sabiendo mucho hoy en día, antes no se sabía mucho qué era, pero es una enfermedad de un dolor crónico cervical, muy frecuente en las mujeres mayores de 30 años, y es un dolor permanente. O sea, el paciente dice, doctor, yo vivo con dolor todo el día. Bueno, eso puede ser una fibromialgia, y eso no tiene que ver ya con un problema estructural de la columna, y es un problema, digamos, muscular. O sea, ya la columna como tal, tú puedes tener tus discos perfectos, todo está perfecto. Entonces, claro, cuando uno tiene estos dolores, ir a la consulta y obviamente el médico te va a ir orientando y eso. Yo he tenido pacientes que tienen fibromialgia y han ido para 500 médicos y te dicen 500 cosas, unos te van a operar, etc. O sea, hay que tener un buen diagnóstico porque eso es, digamos, lo que te va a dirigir o lo que finalmente te va a quitar tu problema. Ahora, doctor, este tipo de dolores crónicos cervicales se dan, usted dice que es la mayoría de las veces en las mujeres. La fibromialgia. Ajá, la fibromialgia. ¿Y esto da a consecuencia de...? La fibromialgia es una enfermedad, no se está clara todavía por qué, se cree que es algo inmunológico, pero lo que pasa en esos pacientes es que hay una hiperreactividad muscular. Es como que el músculo estuviera permanentemente en funcionamiento. Entonces, claro, no descansa el músculo, entonces estás permanentemente con dolor. Son personas que no descansan bien de noche, el dolor es permanente, cognitivamente también están como medio flojos porque el dolor te tiene agobiado. Y, oye, la fibromialgia es un temita grave para la gente. Pero ¿Y el tratamiento es? Hay tratamiento médico tomado Sí, y tratamiento con fisioterapias y ejercicio. El principal problema de la gente con la fibromialgia, para que tú veas, es que nadie se los diagnostica. Entonces son pobres pacientes que van años yendo para todos lados. Que Entonces, si un masaje por aquí, que si un masaje por allá. fueron para un médico para acá, fueron para otro por acá. Y obviamente es una enfermedad que ya está como permeando en la sociedad médica. Al principio no se prestaba mucha no atención. se prestaba mucha atención. Ahorita sí se te presta atención, bueno, ya la gente se está como, digamos, no acostumbrando, sino sabe que eso existe. Entonces, bueno, la gente comienza Doctor, a pensar. fíjese lo que usted dice, algo muy, muy importante. Enfermedades como esta, en el caso de la fibromialgia hacia la mujer, que se supone la presentan un poco más las mujeres, pero hay otro tipo de lesiones a nivel de la columna, ¿ok? Que si en las vértebras, que si son degenerativas, que si son infecciones de los discos, que si son rupturas del anillo del disco. A veces, doctor, tenemos un dolor, nos acostumbramos inclusive al dolor, como que ya lo hacemos parte de nuestro, no acudimos a un médico, pero resulta que eso debe tener alguna consecuencia con el paso de los años, doctor. ¿En qué momento yo, paciente, que tengo alguna molestia, sea que siento que tengo un músculo que no sé, que me duele, o que siempre tengo esto que a veces tú dices, ay, no, esto siempre lo tengo duro? Bueno, no, es que eso es el estrés, uno le asocia todo al estrés, ¿no? Sí. Y a veces por el mismo tema de asociarlo al estrés, no acudimos a un especialista, sino que nos vamos con alguien que de repente nos haga un masaje, nos coloque ventosa, nos inyecte, etcétera, etcétera, y dejamos pasar el tiempo. ¿Cuáles son las consecuencias de hacer esto así? Bueno, perdón. No, y también, doctor, ¿cuál es el momento en que tú dices, no, hay que ir a un médico? Porque a veces lo dejamos pasar, como le digo. Sí. Es interesante esa pregunta porque el dolor crónico es un paquete. Sí. ¿Y por qué digo que es un paquete? Porque después de cierto tiempo que tú tienes un dolor crónico, el cerebro se acostumbra al dolor. Y ya el cerebro comienza a, digamos, rebobinar ese dolor en tu cerebro. Con lo cual, cuando vas para el médico, y pasó mucho tiempo, yo te puedo curar, pero ese cerebro ya quedó medio afectado por el dolor. En líneas generales, lo que yo le digo a los pacientes es importante saber que te duele. Porque tú puedes tener, por ejemplo, una hernia discal o a veces en las personas mayores hay lo que se llama el canal estrecho cervical. Es decir, que la columna donde va la médula, el canal ese se va cerrando, se va cerrando, se va cerrando y el paciente tiene dolor, no puede caminar bien, etc. Y eso pasa mucho tiempo así. Entonces, a veces cuando el dolor o la sintomatología del paciente tiene mucho tiempo, por más que yo los opere, por más que yo los libere, por más que yo te abra tu canal, etcétera, ya hay un daño, digamos, permanente, irreversible. Por eso a veces hay un dicho que yo a veces quiero que la gente salga de eso. Hay un clásico dicho, digamos, de popular, pues,
oye, no te operes la columna hasta que no puedas más. Yo le digo a los pacientes, mira, eso me imagino que se decía antes cuando las operaciones de columna eran un paquete, eran un problema, etc. Pero hoy en día ya no lo es. Entonces, si tú esperas hasta el final, por más que yo te opere, ya tus nervios están dañados. Entonces, bueno, Entonces ya termina después la campaña de me operé, pero el doctor no fue bueno, lo típico, ¿no? Porque entonces le das largas. Yo sí he escuchado este clásico dicho, como usted dice, no te opere, el que se opera de la columna queda mal, no queda bien, queda peor inclusive, se ha llegado a decir. Y lo dicen personas que ni han sido operadas de columna, ni son médicos. Sino que se dejan llevar hasta por comentarios de terceros o cuartos. Y ahí pero ese dicho tampoco vino a la ligera. Realmente, la cirugía de columna, décadas atrás, tenía sus problemas. Para que tú veas, hace 20 años atrás, 25 años atrás, de cada 100 personas que se operaban la columna, por lo menos 25 personas, entre 20 y 25, iban para una segunda cirugía. Y eso posiblemente era porque iban muy tarde, ¿no?, a ser intervenidos quirúrgicamente. Es por muchas causas, pero una de las causas era porque realmente la cirugía de columna ha ido evolucionando dramáticamente en esta última década. Y es un poco, digamos, donde entra lo que es la cirugía mínima invasiva. Que es su especialidad. Que es la especialidad. Nosotros, para operar la columna, para llegarle a la columna, antes teníamos que abrir mucho músculo, teníamos que hacer mucho daño para poder llegar ahí. Ese daño, para poderle llegar ahí, con la cirugía mínima invasiva, la hemos eliminado. Entonces, ese problema ya no lo tenemos. Con lo cual, digamos, la cirugía de columna ha cambiado mucho con esta... Y la palabra lo dice, cirugía mínima invasiva de la columna. Exactamente. Tenemos que ir a una pausa, doctor. Hay una pregunta que le hacen, ¿es bueno tomar magnesio para no sufrir de estos dolores? ¿Será verdad? ¿Qué nos recomienda para el dolor lumbar? Le pregunto. Mira, el magnesio es una medicina que es buena, se toma para mucho, pero el magnesio realmente es para problemas articulares, artritis y ese tipo de enfermedades reumáticas. Un magnesio no te va a servir para una hernia discal. Una pregunta, doctor, ¿cuánto tiempo puede durar una persona con un clavo bloqueado de acero quirúrgico, ojo, en las piernas? Sé que no hablas de eso, pero me gustaría saber si esta persona puede durar con estos clavos muchísimo tiempo. Bueno, el clavo bloqueado es por fracturas de fémur, eso es otro tema. Pero tú puedes vivir con eso toda la vida. Okay. Hablamos durante el corte que el doctor quiere hacer una aclaratoria en función de uno de los mensajes que estuvimos leyendo ahí mientras estábamos en pausa, de algo que se llama traqueteo. Sí. Un motivo de consulta relativamente frecuente es que el paciente dice, doctor, muevo el cuello y siento traqueteo, o cuando me agacho siento como algo que se mueve, etc. El traqueteo es algo muy frecuente en la columna, así como cuando uno se suena los dedos. Bueno, es lo mismo en el cuello o en la columna lumbar. El traqueteo, si no está acompañado de dolor, no tiene ninguna importancia. Entonces la gente me pregunta, ¿es bueno que me traquetee? Bueno, sí, si no te duele, lo puedes hacer, pues. Entonces, ¿pudiéramos pensar que es una especie de liberación de allí o no? Bueno, para que tú veas, hay una pregunta que siempre has hecho, bueno, ¿por qué es el traqueteo? Todavía nadie sabe exactamente por qué es. Se cree que hay liberación muscular, hay unas articulaciones que medio se mueven. Pasa cuando uno de repente se suenan los dedos, ¿no? Tú sientes como algo diferente en la mano, qué cómico. Sí. Bueno, doctor, estamos acá haciendo como una recopilación de todos los puntos que hemos escrito. Por ejemplo, las enfermedades lumbares degenerativas del disco. ¿Cuáles son, doctor? La enfermedad lumbar degenerativa del disco consiste simplemente es que esa almohadilla va perdiendo su altura y va perdiendo su turgencia, su elasticidad. Es como no es un cartílago, pero es como un cartílago que se va deformando. Y eso produce mucho dolor de espalda. Eso no es una hernia discal, eso es simplemente dolor de espalda. Doctor, me duele la espalda, me agacho, me duele, voy para el gimnasio, me duele la espalda todo el tiempo. Y eso es por enfermedad degenerativa del disco. Y hay mucha gente joven que sufre de eso, además. No tiene que ver con la edad. No tiene que ver con la edad. La enfermedad degenerativa de disco, porque hay gente de, 25 años, 30 años que tienen su disco completamente degenerado. ¿Por qué se degeneran los discos? Hay muchas causas. Hoy en día inclusive se cree que hay causas infecciosas. O sea, cuando te da un virus como el coronavirus que te atacaba el corazón, pero hay virus que te atacan las almohadillas estas y se van dañando.
esa enfermedad degenerativa discal a veces es bien problemática porque limita mucho al paciente. Imagínate vivir con dolor todos los días y no puedo hacer nada, etc. Para eso, digamos, la cirugía de columna lo ha resuelto. Hoy en día sacamos el disco por completo y lo restituimos con discos artificiales o con cajas, etc. Hay toda una tecnología para eso. Hay una forma. Buenos días, para el especialista. Tengo 46 años, 3 hernias discales cervical y melipatía. Los neurocirujanos dicen que es de operación urgente y tengo miedo de operarme. ¿Esto es necesario? Le pregunta una señora de nombre Marisela. Ella pone ahí que dice que tiene mielopatía. Ajá. Mielopatía significa que hay daño de la médula. Ok. Cuando tú tienes daño medular, bueno, tú tienes que ver que probablemente esas hernias discales no, o sea, deben ser complicadas, o sea, deben estar dañando algo ahí. Probablemente ella debe tener indicación quirúrgica, de repente no es de emergencia, pero al tener mielopatía, pareciera que sí. La mielopatía se puede inclusive clasificar. Hay una clasificación japonesa especial para eso y tú puedes decir, mira, este paciente tiene tantos puntajes para esto o lo otro. Y ahí uno puede decidir si eso es quirúrgico o no. Doctor, con respecto a las enfermedades degenerativas del disco que usted dice que no tiene edad, se puede presentar inclusive en personas de 25 años. ¿Hay una manera de evitarla? ¿Tiene que ver con la postura nuestra, con el peso que alzamos o no tiene nada que ver? La enfermedad degenerativa, como te dije, hay muchas causas. Hay causas que pueden ser por peso. Uno ve en la consulta muchos pesistas de esto, o profesionales, o gente joven, que entonces finalmente el peso excesivo te daña el disco. Ajá. Pacientes que fueron esas obesidades mórbidas, que se operaron y se adelgazaron 30, 40 kilos, también pueden tener lesiones del disco. El peso definitivamente influye. No es la causa definitiva de todos los problemas, porque hay gente flaca con lesiones de disco, pues. Pero también definitivamente es un factor importante. Y es que definitivamente, doctor, la buena postura o estar libre de dolores de columna o asociados, te permite tener una mejor calidad de vida, porque ¿quién puede vivir, a menos que tú permitas que tu cerebro, como lo decíamos en el segmento anterior, se acostumbre a un dolor de este tipo, ¿no? Pero al principio es muy fastidioso. Sí. Uno debería, para mantener una buena postura, mantener una buena solidez, los músculos que rodean a la columna, básicamente los más importantes son los músculos del tronco, lo que llaman el core. Y esos son los músculos que uno tiene que ejercitar. De hecho, en mi canal de YouTube hay un video muy bueno para hacer 5 ejercicios para el tronco. Y yo lo explico para viejitos, adulto mayor y gente joven. Cada ejercicio se puede hacer de diferente manera. Si uno hace rutinariamente esos ejercicios, oye, el chance que tengas dolores futuros es menor. Obviamente que una patología importante, una enfermedad importante no la vas a evitar, pero te puede ayudar. Le escribe un señor de nombre Rafael González. Mi mamá tiene 90 años y está en silla de ruedas, es gordita y para levantarla me da por su columna. En estos días la levanté y su hueso del esternón sonó. Ahora ella dice que el hueso está partido, le duele. Agradezco su orientación. ¿Qué le puede responder a este paciente? Probablemente fue cuando la movilizaron, como a los 90 años tus huesos están bien frágiles. De repente ahí hubo un movimiento de la costilla o del esternón. La costilla es muy sensible a los movimientos, se puede fracturar un poquitico, se puede fisurar y eso produce mucho dolor. Entonces, con los viejitos hay que estar como moscas. ¿Cuáles son las enfermedades más recurrentes o las patologías más recurrentes en las personas de la tercera edad, doctor, aprovechando En la tercera edad hay 2 cosas muy frecuentes. Uno, son enfermedades propias de la malposición de la columna por el proceso de envejecimiento de todos. Todos en algún momento vamos a irnos a tirar hacia adelante por el proceso degenerativo. Es normal cuando es normal. Lo que podemos es hacer ejercicio, oye, para evitar eso o disminuir ese proceso. Pero todos vamos para allá. A veces los pacientes vienen a la consulta todos choretos y dicen, mira, doctor, o sea, tienes que hacer ejercicio, no puedo hacer mucho. Entonces, eso es una de las patologías. La otra patología muy frecuente en la gente mayor son las fracturas, aplastamiento por osteoporosis. ¿Eso qué significa? Que la vértebra, esta parte aquí anterior, por el mismo peso del cuerpo o por una caída o lo que sea, se aplasta la vértebra porque la vértebra está osteoporótica.
y eso produce mucho dolor. Eso son fracturas por aplastamiento. Hoy en día, afortunadamente, tenemos un procedimiento que a mí me encanta hacerlo porque ayuda muchísimo al dolor, que es la vertebroplastia. Es decir, le colocamos adentro de la vértebra una aguja y con esa aguja inyectamos una resina, que esa resina se pone dura adentro y endurece la vértebra. Y eso se llama vertebroplastia y es uno de los procedimientos, digamos, que a mí más me gusta hacer porque los dolores mejoran muchísimo en la mayoría de los pacientes. Gracias por continuar allí. Ahí tienen en pantalla una lámina o una imagen sobre algunos de los síntomas de un síndrome que se llama síndrome de cuello de texto, que es dolor en la parte alta del cuello, dolor en la base del cuello, hombros y parte alta de la espalda, dolor de la zona dolor de la zona media de la espalda y dificultad para respirar. Doctora, ¿a qué se debe este síndrome de cuello de texto? Como pueden ver aquí, en la imagen del muñequito, ven que la parte cervical está tirada hacia adelante y ahí ponemos inclusive las angulaciones. De 0 grados puedes terminar hasta 60 grados tirado hacia adelante. Entonces, lo que hemos hablado inicialmente, la columna tiene que estar balanceada. Ajá. Esas curvas, esas 3 curvas, la lumbar, torácica y cervical, tienen que estar balanceadas. Si tú comienzas a desbalancear la cervical porque estás permanentemente así, eso te va a producir problemas. Y eso pasa usualmente cuando estamos mucho tiempo frente al teléfono. Cuando estamos frente al teléfono, hoy en día todo el mundo está frente a una computadora, los niños juegan todo el tiempo con el celular. A veces vemos en sitios a los niños que están así, frente a un teléfono. ¿Cuál es el daño a futuro? A un futuro inmediato, los niños pueden... No, inmediato no. ¿Por qué? Porque afortunadamente la columna del niño es muy flexible. O sea, ellos se pueden mover y tú sabes, la flexibilidad es su gran ventaja. Pero si te acostumbras a eso, cuando comienzas a crecer y comienzas ya, digamos, rigidizar la columna, vas a tener problemas. Evidentemente. ¿Cuál sería la posición ideal, doctor, si nosotros, por ejemplo, trabajamos mucho con el teléfono, en vez de estar así, a veces uno como que hasta se olvida, con el teléfono en la mano estás así todo el día? Sí, uno está así. Uno debería, digamos, tener el celular un poco más elevado. Claro, el tenerlo elevado también no es cómodo, porque no es cómodo estar así. Por eso, pues, a veces con las computadoras y todo hay que tenerlas elevadas. Entonces, tú tienes que, tu angulación, no puede ser así, sino tienes que tenerlo más o menos así. Hay hoy en día mesas especiales en los trabajos que hasta las puedes levantar. O sea, tú puedes estar parado trabajando. Entonces tú puedes intercambiar entre estar sentado y estar parado. Lo que estábamos comentando antes, que cuando uno está sentado frente a una computadora, uno tiene que pararse a la media hora o a los 40 minutos. Así sea 2 minuticos o 3 minuticos para relajar la columna y volverse a sentar. El ser humano realmente fue diseñado para estar acostado y estar parado. Pero la silla es Por eso hay tantas afectaciones a nivel de columna cuando pasamos tantas horas frente al teléfono, frente a una computadora, para quienes trabajan desde la casa. ¿No? Que lo descubrieron inclusive con el tema del COVID. Cuando tú estás trabajando en una computadora, no estás así, recostado, usualmente estás así. Exactamente. Y cuando la gente comenzó a trabajar en la casa, las sillas de la casa no son sillas de oficina, ni son sillas con apoyo dorsal, ni nada por el estilo, ni lumbar, etcétera. ¿Qué es lo que tiene que tener, no? ¿Cuáles son estas recomendaciones, doctor, que usted le puede hacer a las personas para una postura correcta? Bueno, cuando uno está parado, yo a veces le digo a los pacientes, hay una manera muy sencilla para ver qué tan malo estás o no. Es estar parado y pegarse a una pared. Ajá. O sea, pegarte completo a una pared y pegar la cabeza a la pared. Ahí es que estás tú recto y balanceado. Si tú te pones pegado a la pared, tú te vas a dar cuenta qué tan deformado estás hacia adelante, porque te vas a echar para atrás, uy, estoy malísimo. Entonces a veces le digo a la gente, péguense a la pared para que te resetees y te des cuenta lo mal que estás en tu posición. Dice, excelente programa, soy sobreviviente de cáncer y por las quimio y la edad, hay osteoporosis en la columna. Cuando camino trechos largos siento que estoy cargando un saco de cemento. También tengo rectificación de cervical por accidente. Pregunto
con osteoporosis se pueden operar la columna y lograr mejorías? Le pregunta esta paciente. La osteoporosis es un tema importante para la cirugía de columna. Porque, oye, cuando vamos a operar la cirugía de columna y vamos a poner unos tornillos, unas barras, unos soportes, si lo integras a un hueso que está osteoporótico, eso puede fallar, se puede mover, se puede torcer, etc. Afortunadamente, hoy en día tenemos técnicas que están diseñadas para pacientes osteoporóticos. Y eso, obviamente, lo estamos haciendo. Buenos días, doctor. Tengo hernias discales a nivel lumbar, pero nunca me había molestado hasta ahora. Quisiera saber cómo se relaciona esto. Siento que me duelen más los músculos que otra cosa. El dolor muscular, cuando el paciente dice, doctor, siento aquí dolor muscular, en la mayoría de los casos es por un disco dañado, no es el músculo. Mucha gente cree que me duele es el músculo. No, no, no. La respuesta del organismo ante un disco dañado es que te contractures para que te duele menos. Entonces, eso es lo que tú sientes, la contractura, consecuencia de algún problema discal. Ajá, doctor. Entre las preguntas que también han surgido es saber un poco sobre la escoliosis. ¿Qué es la escoliosis? Okay. ¿Quiénes usualmente la presentan? La escoliosis es una deformidad de la columna lateral. Esta es la columna, digamos, tiene que ser recta. Cuando tenemos torceduras de la columna, entonces tenemos escoliosis. Esas torceduras se pueden ver en los muchachos jóvenes, que son las escoliosis juveniles, y las podemos tener en los adultos. Yo realmente soy especialista en escoliosis del adulto. Se manejan, digamos, muy diferente a los niños. La escoliosis muchas veces, tú puedes tener varias curvas, pero si finalmente esas curvas medio te mantienes balanceado o las curvas no son grandes, no vas a tener problemas, digamos, durante toda tu vida. Pero si esas curvas van avanzando, entonces a veces las vértebras se van moviendo y los discos se van dañando y eso te puede producir mucho dolor. Entonces tienes que corregir la escoliosis. Hay ciertos criterios para ver a quienes operas, a quienes no, etc. Hoy en día, en la cirugía mínima, uno de los grandes avances de la cirugía de la escoliosis ha sido la cirugía mínima invasiva. Pues las cirugías de la escoliosis son esas cirugías grandes, abiertas, en los tiempos, muchos tornillos, etcétera, que hoy en día hay casos que hay que hacer así. Pero hay casos que ya podemos resolver con cirugía mínima invasiva y te hace, digamos, todo el proceso mucho más llevadero. Y puedes tener, como lo decíamos en los segmentos anteriores, puedes tener mejor calidad de vida, ¿no? Sí, definitivamente. Aquí hay una persona que le pregunta a José Julio Enríquez, tengo un diagnóstico de neuropatía periférica crónica luego del COVID. Es aparentemente por diagnóstico perdí fuerza y volumen muscular, presento fascitis plantar, hormigueo, entumecimiento de las extremidades. ¿Qué le puede responder a este paciente? La neuropatía es que el nervio está dañado. Ajá. Ahora, el nervio se puede dañar en la columna, por hernias discales, tumores, lo que tú quieras. Pero el nervio, cuando sale de aquí, digamos, él llega hasta acá abajo. Hasta abajo. O sea, el nervio tiene un trayecto por lo menos 1 metro, perdón. El nervio se puede dañar en ese trayecto. Entonces, eso se llaman las neuropatías periféricas. El COVID produjo mucho eso y hay muchas causas que producen esa neuropatía. Esas neuropatías no hay mucho que uno pueda hacer, honestamente, porque son daños ya del nervio y ahí lo que normalmente se produce son dolores, molestias, etcétera. Bueno, hay mucha medicación para eso, pero es una patología, digamos, no de columna, sino más un problema del nervio periférico. Le escribe otro paciente, soy Anthony Rodríguez, por favor me indique por qué le diagnosticaron cervicolumbalgia a mi mamá. Estoy escuchando el programa y el tema de la fibromialgia. Ella me dice que esos son sus síntomas, quedo atento. Cuando te dice me diagnosticaron cervicolumbalgia, realmente no te diagnosticaron nada, porque cervicolumbalgia significa dolor de espalda, dolor cervical y lumbar. Entonces, cuando te dicen, doctor, a mí me diagnosticaron lumbalgia, yo le digo, mira, te dijeron que tiene lumbalgia, es el término médico de dolor de espalda. Eso no es diagnóstico, eso es un término de cómo... Es un síntoma. Es un síntoma. ¿Y se trata con...? No, ahí hay que ver por qué tienes el síntoma. Doctor, por ejemplo, el estrés, ¿cómo está asociado el estrés y el dolor cervical? Mira, es una buena pregunta. Cuando tú tienes una patología cervical, hernia, degeneración, y tienes dolor,
Eso ya está comprobado científicamente. Vamos a suponer que en la escala del dolor del 1 al 10 tienes 3 o 4. Pero si estás estresado, tienes problemas con tu pareja, divorciado, te botaron del trabajo, lo que sea, ese dolor lo vas a sentir no en 3, lo vas a sentir en 9. Intenso. Y no es que la patología empeoró, sino que el umbral del dolor bajó. Tu percepción del dolor es mucho mayor. Y eso está, y es así. Entonces, ¿cuál es entonces la recomendación, por ejemplo, si tengo... Cuando tú tienes, ahí lo que hay que determinar realmente es de lo que tú tienes, tratar de determinar qué tanto es tu estrés y qué tanto es realmente la patología de columna. Porque a veces uno tiene pacientes con mucho dolor en la columna, ves las placas y no ves nada importante. Y es realmente el estrés. Cuando escudriñas un poco el paciente te das cuenta que es el estrés. Otro término que uno va escuchando mucho con el paso de los años es el dolor de la ciática. Okay. ¿Qué es, hacia dónde, qué significa esto? Okay. ¿Qué es? Okay. El dolor de la ciática es el dolor que sale de la columna y se va hacia la pierna. ¿Y eso por qué es? Los nervios que salen de la columna lumbar, 4 de esos nervios forman el ciático. Es decir, el ciático está formado por 4 nervios. Así que si yo tengo un problema de cualquiera de esos 4 nervios, el dolor me va a llegar hasta la pierna. La causa más frecuente de la ciática es la hernia discal. Okay. Es decir, cuando la gelatina se sale de ese anillo y toca el nervio, eso es la ciática. Y puede ser tremendamente doloroso. ¿Y el tratamiento, eso no requiere de ninguna intervención quirúrgica? Sí. Bueno, obviamente que de las hernias discales que producen ciática, tú tienes que evaluar qué tan grande es la hernia, dónde está ubicada, si el paciente responde o no al tratamiento, etc. Muchas de las hernias con tratamiento médico mejoran y no hay que operarlas. Inclusive yo hago un procedimiento que se llama bloqueo del dolor, que es como una infiltración que hacemos dentro de la columna, que, oye, mejora muchísimo a los pacientes. Pero, oye, cuando la ciática no mejora ni con tratamiento médico ni con bloqueo, hay que operarlo. O sea, hay hernias discales que son quirúrgicas. Escribe el profesor William Álvarez en Valencia: esto del estrés es algo que nos afecta a todos. Definitivamente el estrés es el enemigo, el primer enemigo del individuo, ¿verdad, doctor? Bueno, hay más preguntas que le están haciendo. Dice por acá al doctor: ¿cómo se cura la sacrolitis? ¿La artritis afecta a la columna? Le escribe María Prieto. Sí. Una de las principales causas de dolor es una artritis en la columna. Y hay enfermedades que son artritis en la columna. Y eso hay que saberlo porque son también pacientes que van para diferentes médicos y no saben qué tienen, y lo que tienen son artritis en la columna. Ahora, la sacroileitis, lo que me estaba preguntando la persona, la sacroileitis es una articulación que está aquí abajo, que está entre el sacro y aquí viene la cadera, pues. Esa articulación se llama sacroilíaca y esa articulación puede inflamarse y producir una sacroileitis. La enfermedad más típica de la sacroilitis es la espondilitis anquilosante, es un tipo de artritis en la columna y es muy dolorosa, pues. Hay el otro síndrome del que queremos conversar, síndrome de la billetera. Son términos como muy jocosos, ¿no, doctor? Sí. Síndrome de la billetera, ¿de qué va, doctor? El síndrome de la billetera es que cuando uno se sienta con la pelvis. Y hay un músculo, hay un hueso que es el isquio, que justamente está donde uno pone la billetera. Si yo me siento, yo tengo que estar, digamos, paralela las dos partes de ese hueso. Si yo me siento con una billetera muy grande, ese hueso queda torcido. Entonces mi columna queda hacia un lado, con lo cual tengo que corregirla. Entonces le estoy dando a la columna una curvatura anormal, no balanceada, lo que hemos hablado al principio de la columna. Y eso crónicamente te produce dolor de espalda. Y se resuelve simplemente disminuyendo el grosor de la billetera. ¿Y con el paso de los años te puedes ver de lado, no? Bueno, así como para quedar permanentemente no, pero sí vas a tener un dolor lumbar crónico. Y a veces no sabes ni por qué es y ves que las placas todas...
Cuando te das cuenta, el paciente tiene una billetera que parece una yaca, pues entonces... Bueno, de hecho hay otra lámina, doctora, a propósito de este ejemplo. Hay unas láminas con los ejemplos de los tipos de curvaturas o de deformidades de la columna. Sí, esta que es que las deformidades laterales, cuando ves el paciente frente, es la escoliosis. Okay. Es un poco muy frecuente. Esta se llama cifosis, es cuando el paciente está tirado hacia adelante. Eso es lo que nos va a pasar a todos cuando nos pongamos viejitos, todos nos ponemos cifóticos. Pero hay cifosis importantes, por ejemplo, en la gente joven. O sea, la gente joven hay ciertas enfermedades que te cifotizan, o sea, te pones muy cifótico. Y esto que se llama lordosis es que en vez de que te vayas para adelante, tienes una curvatura, esta curvatura es exagerada, pues, y eso también produce sus problemas. Con lo cual lo que uno ve aquí es que ese balance de la columna es fundamental. Por eso son estas recomendaciones que usted nos ha venido dando durante todo el programa. Exactamente. Vamos a seguir revisando algunos comentarios que le van llegando al doctor porque hay que aprovechar el momento de la visita del doctor. Dice, buenos días, feliz sábado. Soy odontólogo y desde hace mucho tiempo se habla de la relación de la patología dentaria, tiene mucho que ver con muchas dolencias en nuestro cuerpo. Soy testigo personal de eso. Por favor, tomar en cuenta la boca. Tómense un minuto de revisarle la cavidad bucal al paciente. Recuerde que el cuerpo humano no camina solo y a veces el exceso de medicamento empeora la situación. Bueno, en la parte bucal, la articulación temporomandibular, que es la mandíbula con la unión de la mandíbula con el cráneo, ahí tiene que ver mucho el estrés, la posición del cuello, etcétera. Es decir, definitivamente es importante. Dice, soy Gladys de Barquisimeto, soy paciente con artritis reumatoidea de muchos años. Hoy en día presento dolor en el brazo izquierdo. ¿Alguna recomendación? Bueno, la artritis reumatoidea puede afectar definitivamente la columna. Así como se te deforman un poco los dedos, se te pueden ir deformando algunas vértebras en la columna y eso puede producir definitivamente dolor hacia el brazo. Buen día, viendo el programa, mi nombre es María Pérez, me gustaría preguntar, mi mamá tiene 78 años y mantiene un dolor fuerte en la parte lumbar. Ya le mandaron todo tipo de medicamentos y continúa igual. Me gustaría que el doctor me orientara, ya que no le permite estar sentada ni para puro acostada y derecha. Bueno, obviamente uno tiene que evaluar al paciente a ver qué es lo que está pasando, pero oye, si un paciente tiene un dolor tan frecuente, tan profundo, oye, eso hay que evaluarlo, porque sí se le puede ayudar al paciente. Asumir de que, oye, tengo dolor y por cierta edad me voy a quedar así, eso no está bien. Buenos días, ¿qué recomienda el doctor para el síndrome piramidal? El síndrome piramidal, ¿Qué es ese síndrome, doctor? El síndrome piramidal es un dolor en el glúteo, o sea, un dolor en el glúteo, es un dolor muy puntual. El síndrome piramidal es una contractura de un músculo que se llama piramidal y por debajo de ese músculo pasa el nervio ciático. Entonces, si ese músculo está contraído, me duele el nervio ciático. Eso es otro mito urbano, ¿cómo se llama? El síndrome piramidal. El síndrome piramidal existe, pero no es frecuente. Lo más frecuente es que el dolor del glúteo sea por una hernia discal. Doctor, ¿y cuando las personas tienen, por ejemplo, dolores de rodilla, tiene algo que ver con la columna? Bueno, para que tú veas que el dolor en la rodilla, que viene de arriba hacia abajo, pero viene en la rodilla, puede ser o por la rodilla o por una hernia discal del nervio número 3 lumbar. Entonces yo tengo a veces que trabajar con los traumatólogos para ver si es la rodilla o es el nervio número 3. Pero sí hay, digamos, momentos donde la rodilla puede doler, no por la rodilla, sino por el nervio número 3 lumbar. ¿Se puede vivir con osteopenia u osteoporosis sin necesidad de operación si está alojada en un anillo de la columna lumbar? Le preguntan. Entiendo que me están diciendo que si tengo osteoporosis me puedo operar de la columna. Bueno, sí te puedes operar, también dependiendo qué tipo de cirugía es y qué es lo que vas a hacer. ¿Las fajas correctoras funcionan? Las fajas correctoras a mí no me gustan. Ok. Y no me gustan ¿por qué? Porque las fajas correctoras, a la hora de la verdad, lo que te hace es que trata de evitar una posición viciosa, pero con algo externo. Y ese externo, cuando te lo quitas, vuelves a tu posición, digamos, tu mal posición. Con lo cual, aquí realmente lo que tú tienes que es ejercitarte para que tú mantengas tu buena posición.
Dice, he tenido molestias describe Marilyn Somasa, he tenido molestias en la cervical, en el lado derecho, y quisiera saber qué estudio debo realizarme para determinar que tengo que ir al médico. ¿Cuándo un traumatólogo debe intervenir quirúrgicamente? ¿Cuándo el neurocirujano? ¿Y cuándo los dos? Le pregunta esta misma persona. La primera pregunta es, bueno, tengo dolor de espalda, que es el primer estudio que me tengo que hacer. Bueno, la placa simple de columna cervical de frente y lateral es como, digamos, lo más básico. Pero de todos los estudios, el que a mí más me gusta es la resonancia magnética, porque te da una información amplia de todo lo que está pasando en la columna. Pero a veces no hace falta, pues con la placa simple es suficiente. Hola doctor, le escribe Ana. Hace 10 años me empezó un dolor en el talón que al levantarme me duele, pero al empezar a caminar se me quita. Por varios años el dolor se me fue y ahora lo tengo otra vez, le pregunta. El dolor en el talón puede ser o por reflejo de una ciática que llega hasta abajo o porque hay una enfermedad del talón, del pie. Pareciera que es un problema de pie. Ella debería ir a casa de un traumatólogo especialista de pie. Dice Néstor Rivas, que tengo dolor por bíceps femoral en la cadera. ¿Qué me recomienda? ¿Dolor por bíceps? Bíceps femoral en la cadera. Bueno, bíceps femoral es el músculo. De verdad que no sé a qué se refiere. Le puede escribir al doctor, a usted, al señor Néstor, usted le puede escribir directamente al doctor Radovan Sansevic en su cuenta en Instagram y por allí seguramente va a tener chance el doctor de pues responder su pregunta puntualmente. Lo importante es que hay muchas personas que nos escriben, tengo hernia discal L1, L2, L5, L3, nos dan las indicaciones, pero no terminan de colocar cuál es la consulta y saber de todas maneras que por acá no podemos pasar consulta, solamente es una orientación a la patología que usted cree que tiene. Mi hijo de 23 años le diagnosticaron compresión radicular cervical bilateral, estenosis medial de canal medular y producción del anillo fibroso en segmentos C4, C7. ¿Tiene que operarse? Le preguntan. Bueno, obviamente sin ver las imágenes es un poco difícil saber si es quirúrgico o no. Me llama la atención que tan joven tenga esa patología. De repente tendrá algo más importante ahí. Ahí lo importante son ver las placas, pues uno viendo las placas y correlacionar las placas con la sintomatología que uno sabe. ¿Cómo nos ayudamos a regenerar ese colágeno perdido? Le preguntan. El disco, me han preguntado mucho, ¿hay algo que yo pueda hacer para regenerar el disco? Tomar colágeno, inyectarme plaquetas, células madres, cosas en el disco. Lamentablemente, hoy día no hay evidencia científica verdadera de que podamos regenerar el disco con algún tipo de inyección. Eso lamentablemente no existe todavía. ¿Qué puedo hacer yo? Ayudar mi disco con buena musculatura, buen ejercicio, peso, etc. Con esta última parte del programa queremos que el doctor nos colabore en responder lo de la postura al dormir, doctor. ¿Hay una postura indicada? Porque a veces que si dormimos con una almohada por aquí, que si al revés, que si yo no sé qué, que si en posición fetal, ¿qué tan recomendable es esto, doctor? Bueno, en líneas generales la mejor posición para dormir es la posición de medio lado, posición, digamos, fetal que llaman. Aquí podemos ver, digamos, ciertas maneras como uno puede, digamos, ubicarse. Lo ideal sería ponerse en posición fetal y las piernas flexionadas. Pero hay un detalle aquí importante. Yo le digo a los pacientes, mucha gente me dice, doctor, oye, me compré un colchón nuevo, ortopédico, buenísimo, y ahí comenzaron mis dolores de espalda. Cada cuerpo tiene su morfología. ¿Qué quiere decir con eso? Hay pacientes que les va bien con una almohada, otros con 2 almohadas, otros les va bien con colchones flojos, otros les va bien con colchones. Es algo muy variable y depende de la estructura de tu cuerpo y de la forma de tu cuerpo. Con lo cual, cuando me dicen, doctor, ¿cómo es la mejor manera de dormir? Yo digo, tienes que buscarla. La que tú consigas cómoda. La que tú consigas comodidad. Y si eso es con 3 almohadas, es con 3 almohadas. Porque a veces te dicen, no, para la cabeza necesito una almohada finita. Bueno, eso para algunas personas, pero otras las necesitan grandes. Entonces es algo muy personal. Doctor, le escribe Lourdes, soy operada de la columna L4, L5, me colocaron disco de titanio, tengo 18 años de operada, ahora se me presenta un malestar en los movimientos de las manos y los dedos. De las manos y los dedos arriba, me imagino, ¿no? La cervical. Sí. Bueno, eso ella tiene que ver, porque eso ya por una patología cervical. Eso no tiene nada que ver con su cirugía, digamos, lumbar. Glenis Gutiérrez le escribe, mi pregunta para el doctor es que tengo un niño de 4 meses y no sostiene la cabeza, me gustaría saber la opinión del doctor.
Bueno, eso debería ir a casa de su pediatra y ver qué es lo que está pasando ahí. El niño tiene un crecimiento motor que hay que ir evaluando periódicamente y hay que ver por qué está pasando eso, ¿no? Pues, eso obviamente con la columna no tiene mucho que ver. En relación a la escoliosis, ¿qué nos puede decir el especialista? Ya habló de la escoliosis. Vamos a seguir revisando un poco más de comentarios. Escriben desde Puerto Cabello. Bueno, aquí, ¿cómo mejorar la pluvalgia en un corredor de montaña? Eso me imagino que se refiere al dolor de la parte púbica ahí. Bueno, los corredores y los que hacen mucho ejercicio, hay toda una patología aparte de eso. El paciente definitivamente tiene que cuidarse cuando hace ejercicio intenso. Eso puede ser muy bueno, pero también te puede producir. Mi hijo tiene espina bífida oculta. Un traumatólogo me dijo que podía llevar una vida normal, pero cuando hace algún esfuerzo dice que le duele mucho la columna. Es por lo mismo, tiene 26 años. La espina bífida oculta es como una pequeña malformación de la columna. Cuando es oculta, normalmente no tiene ninguna, digamos, importancia. Él puede tener dolor de espalda como cualquier otra persona, digamos, de su edad, pues habría que evaluarlo. Pues. El haber sufrido un infarto puede influir en el dolor de cuello crocante. Llevo mi tratamiento cardiológico, pero mantengo este dolor siempre y me incomoda. El dolor de cuello no tiene que ver con no tiene nada que ver con las patologías cardiológicas. Bueno, ya vamos a despedir la entrevista con el doctor @Radovan Sancevic, es su cuenta en Instagram, su cuenta en su canal de YouTube, donde usted además puede pedirle que le responda algo puntual. Dice, quedó una que la abrimos acá. Soy Ana García, excelente programa. Mi esposo tiene 58 años, era maratonista y muy activo. Dejó de hacerlo por síncope neurocardiogénico desde hace varios años. Hace unos meses comenzó un movimiento involuntario en un dedo, luego le agarró la mano y ahora el movimiento es más fuerte. Fue al neurólogo y le dijo que posiblemente era Parkinson. Se hizo resonancia y no arrojó nada. Pusieron un tratamiento y permanece muy adormecido. Ahora el movimiento involuntario ha llegado al pie. ¿Qué debe hacer el doctor, ya que está causando depresión al ver que empeora? Eso es una patología que tiene que ver el neurólogo. Dentro de los neurólogos hay neurólogos de movimientos involuntarios. Ella se tiene que buscar un neurólogo especialista en movimientos involuntarios.